Probablemente muchos de ustedes ahora mismo me van a decir. Pero Vainilla, ¿que no habías hecho ya un video sobre Poppy, donde analizabas cómo ella de lo mejor ha demostrado lo peor de sí misma y que tiene ideales y pensamientos tóxicos que debe corregir? ¿Y saben qué? Tienen razón, sin embargo, hay varias cosas sobre Poppy en aquel análisis que no comparte ni explica y que honestamente deja mucho que hablar y especular sobre ella en la futura Trolls 3. Hace muchos meses atrás, había hecho un análisis sobre Poppy y explicaba cómo Poppy ha demostrado lo peor de sí misma, siendo tóxica de manera positiva, tomando la responsabilidad de las cosas cuando no le tocaban, siendo muy ingenua y sin sentido de responsabilidad, escuchando a su corazón pero no a su mente y no aprendiendo de sus errores pasados, demostrando que ella ha tenido un desarrollo negativo y cambio para mal, pero que por ello, Poppy no es un mal personaje, solamente ha tenido un desarrollo negativo, sin embargo, dejando de lado su toxicidad e ingenuidad, sería muy injusto no poner algo en su defensa, ya que por más que Poppy haya cometido errores, estaríamos mintiendo si dijéramos que Poppy, de mayor o menor medida, ha demostrado ser víctima de sus propios infiernos personales, sin darnos cuenta, al igual que Ramón, también demuestra tener problemas psicológicos. ¿A qué deseo llegar con esto? Lo resumo. Poppy, al igual que muchos protagonistas en el mundo de la ficción, demuestra tener complejo de Atlas. Atlas era hijo de Jápeto y Clímene, quien, según la mitología griega, fue condenado por Zeus a cargar con el cielo sobre sus hombros. Atlas hace su aparición en la psicología gracias a la aportación del Dr. Tim Cantoper, el término complejo de Atlas cuya denominación hace referencia a aquellos que se esfuerzan en ser el mejor amigo, mejor pareja, el mejor líder, el mejor colega y el mejor padre, de forma simultánea y de manera excesiva. Las sensaciones entonces, como la de este ser mitológico que debe sostener el mundo entero sobre sus hombros, en pocas palabras el complejo de Atlas es cuando una persona tiene la necesidad patológica de ser el responsable de todo lo que suceda a su alrededor, de tener que arreglar los conflictos y problemas de seres cercanos, incluso cuando no le conviene, de arreglar todo y de cargar con el peso de los problemas y de las emociones de los demás, hacerlo todo a la perfección. Si tiene una responsabilidad será el centro de su foco de visión y no acepta cometer ni el más mínimo fallo, aunque no solo es con las responsabilidades que a la persona se le imponen, también con responsabilidades u objetivos que uno mismo decide imponerse y desde la primera película, Poppy ha demostrado tener Atlas, que se pasa por alto en la primera y que sin embargo, en la segunda película más que bajar, incrementó. Desde el inicio de la cinta, tras ver cómo sus amigos eran secuestrados, Poppy demostró tener esa necesidad de llevar la contraria de su padre, quien a diferencia de su primer escape, se negó a ir por el Snack Pack y salvarlos. Poppy sí decidió hacerlo, incluso cuando era un camino sumamente peligroso, ella insistió en hacer las cosas, en salir a ser la heroína demostrando su positividad tóxica, ya que a sus ojos ella debe hacer las cosas, debe tomar responsabilidad de la vida de sus seres queridos, debido a los errores que comete y aún así con una mentalidad que la hace pensar que todo estará bien y no se debe reír. La misma escena de la canción Me levantaré contrasta demasiado con lo que Poppy indica cantando, ya que mientras ella está alegre y valiente encaminando su búsqueda por sus amigos, el mundo a su alrededor la muestra envuelta en peligros que incluso atentan con su vida. Desde este punto se puede dar a entender que Poppy cree tener la obligación de no rendirse ni detenerse, peligra su vida y aun cuando sale herida, convencerse de que todo está bien y saldrá sana y salva de la situación. Todo rastro de negatividad, miedo e inseguridad es inexistente en ella. Cuidar de sus amigos secuestrados es su responsabilidad, su único logro y meta. Ella misma como persona no importa, ella y su vida no importan, solo importan los demás, incluso cuando está al borde de la muerte, inclusive yendo más lejos, hasta ese punto donde se atrevió a ayudar a Bridget, una chica completamente desconocida para ella, aunque de cierta manera se ve que lo había hecho para salvar a sus amigos. En otro lado se nota un interés sincero por ayudarle a ganarse el corazón del rey, demostrando mucha simpatía por alguien que pertenece a una raza que había mantenido a su gente y pueblo encerrada para después ser horriblemente asesinados, tomando responsabilidad de la situación incluso cuando solo retrasaron su escape. Se nota mucho que Poppy está muy concentrada en llevar sobre sus hombros la vida de todos sus amigos y resolver los problemas de obligación,
aunque a sus ojos, como una princesa, podemos comprender que para ella, como líder, es su responsabilidad, llegando a tal punto que cuando ella es encerrada junto a sus súbditos para ser comidos, ella se deprime a tal punto que pierde su color y toda alegría, con ello causando la pérdida de color de todos aquellos que la miraban. No sabemos cuál fue realmente la razón por la que Poppy cayó tan deprimida tras aquella derrota. Sí, está claro que a Rollin, el troll de que ella estaba enamorado, la traicionó de una manera bastante cruel y rompió su corazón, pero también puede ser por la mayor razón en la que se refleja el complejo de Atlas, por haberle fallado a los demás y no cumplir las expectativas que ella deseaba, ya que lamentablemente, el complejo de Atlas puede afectar de manera negativa cuando no se puede cumplir la palabra de todos. Los afectados llegan a sentir un fuerte nivel de odio hacia sí mismos, culpándose de lo sucedido y creyendo que no son nada y que poder tener todo como debía ser. Y sin embargo, años después de lo sucedido, se nos muestra que Poppy aún mantiene esa necesidad de ser la que arregla los problemas de los demás y de mantener las cosas a como ella quiere, negándose a aceptar las órdenes de su padre de mantenerse oculta. De lo contrario, Poppy emprende una búsqueda para reunir a todos los géneros musicales, una meta extremista que una sola persona no podría cargar, pero como a sus ojos ella debe ser la que salva y une a todos, como ella misma se pone la responsabilidad de la vida y el bien de los demás, cree que hace lo correcto y que todo estará bien mientras la escuchen a ella y que puede arreglar todo con Barb. Poppy siempre está cargada con idealizadas versiones de sí misma, creyendo que ella es la que debe salvar a los demás con una sonrisa y hablando de manera carismática, que ella es quien debe resolver conflictos incluso si no son de ella, porque es su responsabilidad como buena reina, porque es su deber y único trabajo, y eso se nos demuestra en el momento que ella se entera de una manera musical y de cierta manera bastante cruel, que fue su gente pasada la que ocasionó la separación de las tribus y trato de destruir la música de los demás. Cuando hice el análisis a Poppy, había dicho que Poppy, traumatizada y dolida de saber la verdad, sumándole a cómo entre miedo y pánico trata de contradecir y solucionar las cosas a su manera, pero finalmente se rinde. Es indicación de que ella finalmente había aceptado la dura verdad de ella misma y que solo está arruinando las cosas y ha sido un estorbo para todos, y la verdad es que ese solo era un 14% de lo que realmente pasaba con Poppy. Pueden simplemente imaginarse lo que se debe sentir cargar con la vida y los problemas de los demás y forzarte a guardar tus sentimientos de manera dañina y demostrar alegría y despreocupación de manera tóxica, creer que todo lo que haces lo haces por el bien de los demás, tomar responsabilidad de los problemas de los demás, creyendo finalmente darte cuenta de que el problema, el villano y quien realmente les hace daño eres tú mismo y que estás asociado con las personas que le hicieron daño a tus seres queridos en el pasado. Sí, eso ha de ser horrible, y dolorosamente ese es el caso de Poppy, inclusive cuando Cooper la manda con los demás en una burbuja y cuando de manera indefensa observa cómo la tribu Funk es atacada, aún así sigue queriendo ayudar, negándose a aceptar la derrota y desesperadamente queriendo hacer algo, finalmente confesándole a Ramón, de manera egoísta, que ella se niega a no cumplir sus metas e irse, ya que ella debe de demostrar que es una buena reina, está convencida de que todos deben depender de ella y ella debe de resolverlo, tiene que sentir por los demás, debe pelear por los demás y mantenerse en pie por los demás, inclusive cuando eso más bien la lastima a ella misma de manera psicológica, ya que por más que quieras ayudar y cuidar de los demás, no puedes simplemente olvidarte de tu bienestar de manera tan poco sana, y es ese mismo nivel de toxicidad personal que la lleva a donde termina, como en la primera película ella termina asumiendo la culpa por haber sido atrapados por los bercianos y al final de la gira mundial, Barb le eche la culpa por haber roto las cuerdas, dándoles a todos aquel mensaje de que Pop es quien arruinó todo nuevamente, haciéndole cargar con más peso sobre la responsabilidad y problemas de los demás. Sí, Poppy es una reina y debe actuar como tal, tiene a un reino al cual guiar y proteger, pero no por ello puede andar por la vida siendo la que carga con los problemas de los demás sin pensar en ella primero. No es saludable. Se entiende que ella puede sentir culpa por lo que ha pasado en su pasado y por las acciones de sus ancestros, y que solo quiera reponer las cosas y perdonarse a sí misma, y está bien que quiera cuidar de las personas que ama y demostrar que ella no es mala, pero no es saludable que lo haga de manera tan obsesiva e insana, donde constantemente lastima a quienes la rodean, inclusive cuando hay personajes como el Rey Quincy y la Reina Esencia que están más que dispuestos a contarle la verdad de los hechos y a hacerla entender que las cosas no son como ella las ve, siendo comprensivos y amables, sin rencor ni odio, incluso cuando ella está asociada a quienes trataron de herirlos en el pasado.
Poppy siempre demostró ser positivamente tóxica, con una obsesión patológica de cargar con los problemas de los demás, y en la segunda película su complejo de Atlas se nota mucho peor, desde ese momento en el que trata de tomar el control de la situación de las demás tribus, y plantar sus ideales y tratando de engañarse a sí misma de que lo que hace es lo mejor para todos hasta el punto donde se muestra que su positividad y seguridad se vuelve arrogancia e ignorancia, demostrando lo peor de ella. Poppy demuestra lo peor de sí misma en la segunda película, sin embargo, ¿la podemos culpar? Poppy toda su vida creció en ignorancia e inocencia, dejando de lado los peligros que podía afrontar su reino si llegasen a ser descubierto, 20 años y aún se encontraba en ese set mental de que todo estaría bien y su gente estaría a salvo, pero eso no pasó, por el ruido y los fuegos artificiales sus seres queridos fueron secuestrados y por escuchar más a sus sentimientos que a su mente, todos sus súbditos sufrieron lo mismo, haciéndolos perder su color. Puede que Ramón le haya ayudado y salvado, pero eso no quiere decir que esa experiencia no le quedó marcada en su mente sin obtener repercusión. Es bastante claro que tras ese suceso, Poppy ha desarrollado un trauma, el de perder a sus seres queridos por su propia culpa, que la hizo creer que la vida y el bien de los demás son su responsabilidad y que debe tomar el control de todo porque si no cosas malas van a ocurrir, y por ello cuando escucho lo que deseaba hacer Baru, ella ahora está convencida de que tiene que salvar a aquellos trolls de otras tribus, incluso cuando ni los conoce ella tiene la obsesión de salvarlos y evitar la guerra, como ella misma lo indica, de hacer lo correcto y no permitir que la historia se repita y que la gota que derramó el vaso fue saber que fueron sus mismísimos antepasados los que le hicieron daño a quienes ella ahora desea proteger. Dolorosamente ella está asociada a ellos y ese hecho le duele y le afecta mucho, que se niega a demostrar que no puede hacer lo que los demás esperan de ella, y hasta se puede ver que sus propuestas de unir a las tribus son con buenas intenciones, pero desgraciadamente por más que ella quiera hacer cosas buenas para los demás, eso no significa que eso que ella quiere para ellos sea lo que de verdad necesitan o que realmente los está ayudando. Y eso es lo más triste de todo, a veces las personas con complejo de Atlas ni siquiera están conscientes de que lo que hacen a veces para los demás está mal, o que de manera inconsciente estás dañando a quienes juraron proteger. Poppy es tóxica y autodestructiva, pone el bienestar de los demás sobre el de ella, tiene una obsesión por salvar a todos, y eso la ha llevado a causar eventos desafortunados, pero al mismo tiempo, ella no es mala persona, se puede ver que de manera genuina adora a su gente, a sus amigos y desea lo mejor para todos. Ha hecho cosas despreciables e inaceptables tal como cosas admirables y maravillosas, ha demostrado lo mejor y peor de ella, no es negro pero tampoco blanco, es un personaje gris y ese gris es el que posiblemente veremos en la futura tercera película de Trolls, donde tal vez y solo tal vez, Poppy demuestre más madurez y autocontrol y luche cada día por la buena reina y amiga que ella desea ser para todos los demás y para ella misma.